En este vídeo te voy a hablar de la estrategia de compra definitiva para comprar Bitcoin en los próximos meses para que no te la pierdas. Vamos a hablar de las herramientas que voy a usar. Te voy a enseñar documentos privados de estrategias uno a uno que he hecho con mis clientes que me han dado permiso para enseñarlo por aquí, y también te voy a dar mi propia estrategia de compra, qué es lo que voy a hacer según el escenario que se dé. Voy a ser completamente transparente con vosotros, así que si no has comprado Bitcoin todavía y no quieres perderte lo que va a pasar en los próximos meses, te recomiendo que veas este vídeo hasta el final. Ahora, quiero dejar una cosa muy clara. Yo no sé hasta qué precio va a caer Bitcoin, ni nadie sabe hasta qué precio va a caer Bitcoin. Y el que diga y jure y perjure que sabe exactamente cuál va a ser el mínimo de Bitcoin, te está mintiendo. Ahora, no saber exactamente dónde va a estar el mínimo no significa que no puedas saber en qué zona pueda estar el mínimo o en qué escenarios el mínimo podría estar más arriba o más abajo. Y eso es justamente de lo que vamos a hablar en este vídeo. Esto tengo que decirlo porque hay mucha gente que piensa que yo, por dedicarle más tiempo o tener más experiencia, tengo una bola de cristal que me dice exactamente el día, la hora y el minuto en el que hay que comprar Bitcoin. Y lastimosamente la realidad no es así. Ahora, la gran mayoría de gente que me sigue ya tiene un nivel de conciencia lo suficientemente alto para no tener que explicar esto, pero por si acaso quería decirlo para que lo tuvierais claro. Así que la realidad es que el mínimo podría ser por debajo de 57 o el mínimo podría haber sido 57 y que ya no veamos nuevos mínimos. Y eso va a depender de ciertas cosas que van a pasar en las próximas semanas. Vamos a verlo. Primero de todo, quiero que veáis el mapa de liquidez, que es la herramienta principal que yo uso en mi sistema de toma de decisiones. Un sistema que llevo usando 7 años y que me ha funcionado extremadamente bien para tomar buenas decisiones con mi dinero. ¿Qué nos dice exactamente el mapa de liquidez o el mapa de calor de Bitcoin en este caso? Básicamente nos pinta de color amarillo las zonas donde hay más dinero. ¿Qué significa? Que en estos precios de Bitcoin más gente pierde dinero en futuros. Es decir, más gente que está apalancada en Bitcoin pierde su capital. Por cómo funciona el sector cripto, los market makers y los exchanges tienen interés en que la gente pierda su dinero. Si ponemos el umbral un poco más abajo, vais a ver que hay diferentes zonas donde más gente pierde su dinero y que normalmente han actuado como un imán para el precio. Aquí abajo se generó liquidez, el precio fue a buscarla, aquí arriba lo mismo, aquí arriba lo mismo, y cuando llegamos a la última zona ya el precio empezó a ir a buscar toda esta liquidez, luego toda esta liquidez, y ahora tenemos toda esta liquidez entre los 50.000 y los 57.000 dólares. Voy a subir esto de nuevo para ver de nuevo solamente esa zona. Básicamente lo que nos enseña esto es que los market makers y los exchanges tienen mucho interés en poder llegar hasta los 50.000 dólares, porque ahí ganarían mucho dinero de los traders apalancados que lo perderían. Al final el sector cripto es un sector donde la gran mayoría pierde y el market maker suele ser el que gana. Por lo tanto, yo uso este mapa de liquidez para ver en qué zonas los market makers ganan más dinero, y como ellos son los que mueven el precio casi a su antojo, si hay una zona que tiene mucho capital pendiente, es extremadamente probable que el precio vaya ahí en algún momento. Por lo tanto, esta herramienta nos estaría diciendo que el escenario más probable es que Bitcoin llegue hasta los 50-51.000 dólares. Como mínimo hasta la zona de 53 a 55, que es donde hay más dinero acumulado. Ahora vamos a ver dos casos prácticos de dos clientes con perfiles diferentes, porque la realidad es que aunque la liquidez está todo aquí, no tiene sentido poner las órdenes únicamente en 50.000. Así que os voy a enseñar de verdad cómo se ve una estrategia y un plan personalizado de inversión en dos perfiles diferentes. Así que os voy a enseñar estos documentos privados, tranquilos que tengo el permiso del cliente, ¿vale? Estos documentos vienen con contraseña. Y aquí tenemos el primer cliente, que ya podéis ver que tiene un capital inicial para invertir de 150.000 dólares, el cual ha decidido dividir 80% Bitcoin y 20% otros proyectos, ¿vale? El capital lo va a distribuir, estos 120.000 dólares, en Bitcoin y luego a partes iguales entre Circle, Ethereum, Coinbase y Ondo. A este cliente le hicimos una estrategia de entrada por zonas, donde la primera zona va desde los 57.000 a los 59.500, donde pone el 70% del capital. Es decir, este cliente ya compró casi todo en la caída que tuvimos a 57.800 el otro día. Por lo menos estas 3 o 4 órdenes ya le han debido entrar, que es gran parte del capital que tiene. Y luego otro 30% del capital que va a destinar a Bitcoin, que recordad que es un 80% de su capital total, donde va a colocar órdenes entre 53.500 y 55.800. Esto es una estrategia de compra bastante moderada, ni extremadamente conservadora, ni demasiado arriesgada. Y aquí podéis ver cómo les damos los precios de entrada, la cantidad de Bitcoin que compraría y cuánto capital necesita para cada orden. Luego le damos las entradas para Circle, Ethereum, Coinbase y Ondo, de las cuales casi todas ya han entrado. Creo que le faltó una en Ethereum, si no recuerdo mal,
y una de hondo, y el resto ya lo tiene comprado y ahora mismo debe estar como un 10-15% arriba de cada una de estas. Lo siguiente que tenemos es un análisis de escenarios, donde básicamente le hacemos 3 escenarios diferentes, uno más conservador, imaginaos que decide vender en $140.000 Bitcoin, un poquito por encima del máximo anterior, Circle lo vendiera en 200, Ethereum en 5.500, etcétera, ¿vale? Recordad que estos son previsiones, no es nada que esté tallado en madera o que esté marcado en grafito. Es decir, de aquí nos adaptaremos en los próximos años viendo qué pasa con el mercado cripto, pero para que tenga una idea de cuánto serían sus ganancias sobre sus 150.000 iniciales, que pueda ver en 3 escenarios diferentes cómo se podría ver su portfolio al final del ciclo alcista. Por lo tanto, este cliente podría ganar entre 230 a 40.000 dólares hasta incluso casi 400.000 en el mejor escenario. Y en resumen, así es como se ve un plan personalizado para un cliente, en este caso bastante conservador. Él ya ha entrado con el 50% del capital en Bitcoin y casi con el 20% en el resto de proyectos. Es decir, este cliente está ya un 65-70% invertido. Ahora mismo está en bastantes profits, debe andar entre un 15 o 20% de beneficios a día de hoy, pero eso no es lo importante es que compre estos proyectos y no se le escape el tren, que era lo que él quería en un inicio. Sobre todo cuando tienes un capital relativamente alto como son 150.000 dólares, lo más importante es estar dentro del mercado y que no se vaya el tren sin ti. Ahora vamos a ver otro escenario de otro cliente que tiene un perfil un poquito más arriesgado. Venimos aquí, vamos a poner la contraseña y vamos a ver este cliente. Este cliente ya os ha visto es más joven que el anterior, tiene un capital de 30.000 dólares y este cliente sí que decidió entrar en corto. Recuerdo esta mentoría que hice con él donde nos reunimos a principios de mayo y él sí decidió entrar al corto porque su perfil de riesgo lo permitía y como no tenía tanto capital y al ser más joven, él quiso entrar al corto. Ahora sí, lo hicimos en 2x porque no me gusta operar con apalancamiento. 2x el mínimo está perfecto. Lo dividimos en 10 órdenes entre 78.500 y 84.000. Yo diría que le entraron todas estas o incluso 9 de las 10. Estas últimas sé que no llegamos tan arriba, pero en mayo llegamos a 83.400, yo diría que casi seguro. Mira, puede ser que no, que se quedaran 2 fuera. Puede ser que solo llegaran hasta aquí. Ahora, de esos 25.000 dólares que puso en el corto en 2x, su precio de liquidación le quedaba extremadamente lejos, sobre los 130 o 140.000 dólares. Y este fue el análisis que hicimos en su momento del corto, con un precio promedio de 81.000, los 25.000 dólares que iban a entrar, que al final entiendo que le entraron 20 porque se le quedaron 5.000 fuera. Aquí podemos ver el precio de liquidación que tendría si lo hubiera entrado todo, no le entró, así que tendrá la liquidación más lejos todavía. Y estos serían los beneficios de cerrar el short en 60.000, de cerrar el short en 57 y de cerrar el short en 54. Esto se lo hacemos para que entienda más o menos los beneficios que tendría el corto y que ahí tome la decisión de si tomarlo o no tomarlo. En este caso, en la consultoría yo le enseñé cuáles eran los posibles resultados del corto, vio el riesgo, vio la recompensa y entendió que el mercado debía de seguir cayendo por las cosas que vimos juntos en la consultoría y decidió tomar el corto. Y ahora obviamente está en grandes beneficios también. Luego hicimos la estrategia de compra donde la dividimos básicamente en 3 zonas, porque no tenía tampoco muy claro cómo quería dividir el capital todavía. Quería ver cómo iba el short, entonces yo lo que hice fue darle 2 estrategias diferentes de compra, una más conservadora, donde ponía el 70% del capital en la primera zona, un 20% en la segunda y un 10% en la tercera, y una más moderada donde el 50% ya iba en la primera zona, que esta zona ya la hemos visitado desde mayo, un 35% en la segunda zona y un 15% en la tercera zona. Como podéis ver, este cliente puede asumir un poquito más de riesgo tanto con el corto como con la estrategia de compra. Y básicamente lo que le calculamos aquí es cuánto Bitcoin podía acumular sumando el capital inicial, los beneficios de estos 14.000, 15.000, 16.000 dólares que podría ganar con el corto y comprando a estos precios 70, 20, 10 más o menos dentro de cada zona. En este caso, él podría comprar aproximadamente 0.79 Bitcoins a un precio promedio de 56.678 si entraran todas las órdenes. En la estrategia más moderada tenía un poquito mejor de precio promedio y podía comprar un poquito más de Bitcoin. Yo le recomendé la conservadora porque hay 0,02 Bitcoins de diferencia y es mejor ejecutar y tener el dinero dentro. Y luego ya entramos en la parte operativa donde sí le damos los dos escenarios, tanto la conservadora como la moderada, y ahí sí le damos los precios de entrada, las cantidades exactas y cuánto Bitcoin sería en ese precio, tanto en la zona 1 como en la zona 2 como en la zona 3. Y luego en la estrategia moderada 50, 35, 15, lo mismo, precios de entrada, cantidades y cantidad de Bitcoin que podría comprar. Después análisis del poder de compra, lo que hemos visto antes, y para que se haga una idea de cuánto podría valer Bitcoin, porque en este caso el cliente solo quería comprar Bitcoin, no quería tener ningún otro proyecto. ¿Cuánto valdría este Bitcoin comprado en 150.000? Cuando Bitcoin valga 150.000. ¿Cuánto valdría su portfolio cuando Bitcoin llegara a 180? Y cuánto llegaría a 200 en el caso de que Bitcoin llegara. Entonces,
En los dos escenarios más o menos tendría unas cantidades parecidas y él ya se puede hacer una idea que entre 120 y 160 mil dólares es con lo que terminaría el ciclo en el caso de que Bitcoin llegue a una media de estos precios. Y ya para terminar le dejamos la calculadora de futuros, que es una herramienta propia que tenemos dentro del club, donde digamos él puede ver su short como tal y modificarlo y hacer pruebas y proyectar precios y ver cuánto ganaría. Esto es interactivo y aquí pueden tocar lo que ellos quieran. Y señoras y señores, así es como se ven dos portfolios y estrategias de compra completamente diferentes de dos clientes de edades diferentes, cantidades de capital diferente y perfiles de riesgo un poco diferentes. Ambos están tomando decisiones parecidas, pero es verdad que no son las mismas de uno de otro. Al final lo que hacemos con cada cliente después de la consultoría que hacemos con él es montarle un plan personalizado, dependiendo de lo que él quiera, qué objetivos tiene y qué perfil de riesgo tiene. Y sobre todo le damos opciones y que entienda el riesgo y la recompensa de cada operación. Porque una vez ya tienen esto, la parte de ejecutar es muy simple porque le damos todos los precios de entrada. Y simplemente nos centramos en darle seguimiento, en este caso por WhatsApp, que venga a las sesiones semanales para estar enterado de todo, y si hay algún cambio en su plan, como tanto el consultor que le toque como yo estamos muy encima, podemos avisarle de que haya un cambio. Por ejemplo, si este cliente de repente vemos que esta última zona no vamos a ir, vamos a avisarle para que compre, por ejemplo, y ponga este 15% en esta zona. El hecho de tener un documento para cada cliente nos permite saber exactamente qué hemos planeado con cada uno para poder actualizar y cambiar si es necesario. Ahora, vamos a lo que os interesa, mi propia estrategia de compra. Mi caso es un poco diferente. Yo ahora mismo tengo un montón de USDT que puse en esta zona de short y estaba aprovechando el corto, que ya ha sido una caída importante desde los máximos. Caímos un máximo de 30% y ahora estamos 21-22% abajo. Yo no he cerrado el corto porque pienso que existe todavía la posibilidad de que vayamos a precios inferiores por el tema de la liquidez, pero sí que he empezado a acumular ciertos proyectos. He empezado a acumular proyectos que creo que se van a beneficiar mucho del Clarity Act, que por si no sabes lo que es la regulación en Estados Unidos que lleva meses delante del Senado para que se vote y no han conseguido avanzarla a tiempo. Ahora está estipulado que para el día 15 de septiembre se pueda dar la votación y aunque el mercado todavía no está descontando que esa votación pase y que la propuesta de ley se convierta en ley, yo creo que sí va a pasar y por lo tanto estoy empezando a prepararme para que la ley pase. Y hay ciertos proyectos que por su naturaleza y cómo están posicionados creo que se van a beneficiar mucho más de la regulación que otros. Y es ahí donde estoy poniendo mi capital. Es decir, he empezado mi estrategia de compra poco a poco y con estos proyectos mientras tengo el corto abierto. Porque lo que quiero sobre todo es protegerme en cualquier escenario. Ahora, ¿en qué momento voy a cerrar el corto? Pues en mi caso cerraré el corto en cualquiera de estas dos cosas. Primero, si el precio baja por debajo de 57.000, va a ser mi momento de cerrar el corto. Tomar grandes beneficios desde mi última zona de short, que serán bastante grandes, y ya ejecutar mi estrategia de compra completa. Yo si llegamos aquí, compro el 100%, tanto de Bitcoin como de los otros proyectos que estoy comprando. Ahora, ¿qué pasa si el precio no cae y seguimos en este rango y llega el 15 de septiembre? Pues ahí tocará tomar decisiones y eso harán decisiones de gestión activa que llamo yo. Es decir, en ese momento tendré que tomar una decisión a nivel de riesgo y recompensa de qué me duele más. Aguantar el corto, que se apruebe el Clarity Act y que el precio se dispare y que por un lado pierda parte de las ganancias del corto y segundo me haya quedado sin comprar en la zona de 60.000. O me duele más cerrar el corto y que luego por lo que sea el precio caiga. Porque ambos escenarios son válidos y yo lo que tengo que decidir ahí en ese momento es qué decisión tiene más sentido para mí en ese momento y qué riesgo prefiero asumir. El riesgo de comprar demasiado pronto o el riesgo de no comprar y que el precio se vaya sin mí. Y ya os aviso, casi seguro que prefiero comprar aunque luego acabe cayendo un 10% más. Por lo tanto, desde ahora que estamos a principios de agosto hasta el 15 de septiembre, si es que al final es la fecha de aprobación o de votación del Clarity Act, voy a tener que monitorear muy de cerca el precio de Bitcoin, ver si el mercado empieza a descontar la posible aprobación del Clarity Act y tomar decisiones muy importantes sobre lo que hago con mi dinero. Porque no puedo dejar pasar la oportunidad de que el precio se vaya a 80.000 dólares y yo no haber cerrado el corto y no haber comprado. Y lastimosamente veo a mucha gente que está esperando a una fecha en particular. Por ejemplo, veo mucha gente esperando a octubre para comprar o gente que está esperando a un precio, sean 50.000 o 48 o 54. Y no tiene ningún plan B ni ninguna estrategia para si llega el Clarity Act o no. Simplemente ellos compran en 54 y si no llega allí, pues no sabrán qué hacer. Por lo tanto, es muy importante que todo el mundo tenga un plan de inversión como el que te he enseñado que hacemos con los clientes, que sea muy claro y que esté alineado con quién es cada uno como inversor
inversor porque nos llega mucha gente a la consultoría que tiene un perfil de riesgo muy conservador y nos vienen de haber operado futuros en 5X, de haber comprado un montón de altcoins, de haber comprado meme coins, y son adultos empresarios que no tienen tiempo y que no tienen ningún tipo de cohesión lo que tendrían que haber hecho con lo que estaban haciendo. Por lo tanto, ese plan de inversión o ese plan de compra o estrategia de compra, como lo queráis llamar, debe estar alineado con quién es cada uno a nivel de perfil de riesgo. No me cansaré de repetir eso, pero es súper importante y es un error que veo cometer a muchísima gente. Y luego, aparte del plan de inversión, debes tener un plan B, debes tener un momento en el que tomes decisiones en el caso de que avancen las semanas y el precio no llegue a la zona que tú esperabas. Porque te repito, si el Clarity Act se aprueba, el precio probablemente se dispare en muy poco tiempo. Y esto ya lo vi pasar en 2022, donde todo el mundo decía que el precio de Bitcoin iba a llegar a los $10.000. Y esto, si queréis, lo podemos ver aquí. Todo el mundo esperaba los $10.000, que sería este precio de aquí. Todo el mundo quería comprar aquí. Hubo la capitulación a los 16.000 y luego el precio se disparó, hizo un por dos en pocos meses. Y toda la gente que se quedó esperando un precio redondo o ese precio que todo el mundo repetía, se quedó sin comprar. Y acabó quedándose sin Bitcoin o comprando mucho más arriba. Por lo tanto, no te cases con un precio. Ten un plan de inversión que esté alineado contigo y sobre todo ten claro que vas a tener que tomar decisiones súper importantes conforme pasen las semanas en el caso de que tu plan no se cumpla como esperabas. Porque lo peor que te podría pasar es que te quedes fuera. Así que espero que este vídeo te haya ayudado a tener más claro cómo debes afrontar los próximos 2 meses. Que tengas claro que gran parte de los beneficios de los próximos 3 años del ciclo completo se van a decidir en cuestión de semanas y de las decisiones que tomes ahora. Y que es importantísimo que estés preparado con el dinero listo para comprar y sabiendo exactamente qué vas a hacer en cada escenario. Y si te ha gustado lo que has visto aquí de estos planes que hacemos para nuestros clientes y te gustaría que hiciéramos uno para ti, abajo en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace para agendar una llamada. Tranquilos que no es una llamada con ningún vendedor ni ningún comercial, las llamadas las toma mi socio Alejandro, que lleva mucho tiempo trabajando conmigo y que sabe perfectamente qué tipo de perfil de inversor podemos ayudar y qué programa es el más adecuado para ellos. Así que si te gustaría saber cómo se vería un plan de inversión como este y cómo te podríamos ayudar a ti en particular, ahí abajo en la descripción tienes el enlace para agendar una llamada. Es totalmente gratuita y no pierdes nada por venir a ver si realmente te podemos ayudar y si hay buen fit en lo que hacemos nosotros con lo que tú estás buscando. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos a la próxima. Chao, chao.